En este vídeo se muestra cómo crear un catálogo de Bingo Intelligence. Este contenido está dirigido a técnicos o a usuarios avanzados en sistemas de la información. Se requieren unos mínimos conocimientos sobre bases de datos y nociones sobre sistemas de Business Intelligence. Los catálogos cumplen una función muy importante dentro de cualquier solución BI. Sirven para informar al sistema sobre la estructura de la base de datos. Esta información la utilizará el generador de consultas de Bingo Intelligence para construir las sentencias SQL. Los catálogos sirven además para ofrecer a los usuarios de negocio una visión familiar de sus datos, ocultando la complejidad técnica de las tablas, campos y relaciones. Para crear un catálogo se tienen que definir dos cosas. Por un lado, tenemos que crear el diagrama de tablas. En este diagrama incluiremos todas las tablas necesarias y las relaciones entre ellas. Por otro lado, se tienen que crear las dimensiones e indicadores que utilizarán los usuarios para crear sus informes. El catálogo se organiza en carpetas para que resulte muy fácil localizar la información. En los siguientes minutos veremos cómo se crea un catálogo con Bingo Intelligence. Al abrir Bingo por primera vez, aparece el panel de bienvenida que permite abrir una solución existente o crear una nueva solución. Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar alguna de las tecnologías instaladas. En este caso seleccionaremos SQL Server y completaremos los parámetros de conexión. Una vez conectados, Bingo Intelligence nos muestra todas las tablas de la base de datos y ya podemos arrastrarlas al diagrama. Empezaremos arrastrando la tabla de ventas y de tiempo y crearemos la relación entre ellas. Las relaciones entre tablas se deben crear siempre arrastrando desde la tabla hijo a la tabla padre. El sentido que indica la flecha de la relación es muy importante y ayudará a que las consultas SQL generadas sean correctas. Si la relación entre las dos tablas fuese compleja, podríamos modificar la sentencia SQL desde las propiedades de la relación. En este caso ya está bien. Del mismo modo, iremos añadiendo el resto de tablas y relaciones al diagrama. De esta manera, añadiremos la tabla de tiendas y su relación. También añadiremos la tabla de libros que se relaciona con la tabla de ventas. Finalmente añadiremos las tablas de idiomas y categorías y sus respectivas relaciones. Ya hemos finalizado la definición del diagrama. Este diagrama será utilizado por el generador de consultas de Bingo Intelligence para incluir las tablas y los joins correctos en las sentencias SQL. En este ejemplo, el diagrama muestra un sencillo modelo de datos que tiene una tabla de hechos y 5 tablas de dimensión. Evidentemente podríamos crear otros diagramas para incluir más tablas de hechos o dimensiones adicionales. Ahora crearemos las dimensiones y los indicadores tal y como queremos que los vean los usuarios de negocio. Para ello pulsaremos el botón de Objetos y arrastraremos la tabla Tiendas. De este modo nos ha creado una carpeta con todos los campos de la tabla. Antes de arrastrar el resto de tablas, pondremos los nombres correctos a estas dimensiones. Recordemos que el objetivo del catálogo es proporcionar a los usuarios una visión de sus datos con una estructura y una nomenclatura que les sea familiar. Ahora arrastraremos la tabla de libros y arreglaremos su estructura. Además de renombrar algunos objetos, también debemos eliminar aquellos campos que sean innecesarios. Por ejemplo, es habitual eliminar todas las claves foráneas y todos aquellos campos que no sean importantes para los usuarios. En la carpeta de libros, añadiremos también el idioma y la categoría del libro. Para ello arrastramos el campo del idioma dentro de la carpeta y el campo con la descripción de la categoría. Observad cómo la visión de usuario no tiene por qué coincidir con la estructura de tablas de la base de datos. Añadiremos ahora una carpeta con las dimensiones de tiempo. En los proyectos de Business Intelligence es habitual disponer de una tabla de tiempo. Estas dimensiones permitirán realizar informes de un determinado año
o analizar la evolución de un indicador mes a mes, por ejemplo. También en este caso debemos renombrar los campos y organizarlos de la manera que sea más conveniente para el usuario. Para que ordene los meses correctamente, debemos acceder a las propiedades del mes e indicar que los meses se deben ordenar según el número de mes y no de manera alfabética. Ya hemos creado todas las dimensiones de nuestro catálogo. Vamos a crear ahora los indicadores de venta. Para ello, arrastramos la tabla de venta. Eliminamos los campos innecesarios y seleccionamos la opción de Convertir en indicador, el campo Unidades vendidas. Al convertir un objeto en indicador, Bingo Intelligence añade la función Sum automáticamente en su definición SQL. Del mismo modo, crearemos los indicadores de importe de venta y de coste. En estos casos modificaremos las opciones de formato para que utilice el formato de moneda con 2 decimales. Ya hemos creado todas las dimensiones e indicadores de nuestro modelo. Para finalizar vamos a ir a Propiedades del catálogo y daremos un nombre a este catálogo recién creado. Le llamaremos Catálogo La Biblio. Y ya está. Ya hemos creado un catálogo de Bingo Intelligence. Antes de continuar, recordemos los sencillos pasos que hemos seguido hasta ahora. En primer lugar, hemos creado la conexión con nuestra base de datos. Luego, hemos creado el diagrama con todas las tablas y relaciones de nuestro modelo. Para finalizar, hemos creado las dimensiones e indicadores que verá el usuario con los nombres y con la estructura de carpetas que hemos creído conveniente. Para verificar que el catálogo funciona correctamente, vamos a crear una nueva aplicación. Para ello, vamos a Herramientas, Nueva aplicación, y seleccionamos el catálogo que acabamos de crear. Vamos a crear un informe rápidamente. Primero lo dividimos en 4 paneles. En el primero arrastramos el país, en el segundo la población y en el tercero las tiendas. En los 3 paneles incluimos el importe en euros. En el panel inferior haremos un gráfico con las ventas mes a mes. Para que el informe se actualice dinámicamente según la selección del usuario, crearemos las dependencias. Observad cómo al seleccionar un país se actualiza el resto del informe, y al seleccionar una tienda, se actualiza el gráfico automáticamente. El generador de consultas de Bingo Intelligence utiliza el catálogo para construir las sentencias. Podemos observar, por ejemplo, la consulta que ha generado para obtener los datos del gráfico. Vemos que en la cláusula Select está incluyendo los objetos tal y como los hemos definido en el catálogo. Además está cogiendo el número de mes para poder ordenarlo correctamente. En la cláusula From está seleccionando la tabla de hechos y está haciendo los joins con todas las tablas necesarias. En la cláusula Where estás incluyendo los filtros correspondientes a la tienda que hemos seleccionado. Y por supuesto está incluyendo la cláusula Group By para poder sumar las ventas. Vemos que el catálogo está funcionando perfectamente, tal y como queríamos comprobar. En menos de 10 minutos hemos creado un catálogo y hemos construido una pequeña aplicación. En esta presentación solamente hemos visto las opciones más básicas. Bingo Intelligence incluye otras muchas funcionalidades que permiten cubrir las necesidades más exigentes. Por ejemplo, es posible utilizar el lenguaje propio de cada base de datos para crear indicadores o dimensiones avanzados. Es posible aprovechar la existencia de tablas agregadas o se pueden incluir tablas derivadas, subconsultas o alias, entre otras muchas cosas. También es importante señalar que el diseñador de catálogos incluye herramientas para agilizar la construcción del catálogo y facilitar su mantenimiento. En otro vídeo se muestra cómo se puede utilizar el administrador de tablas y relaciones para crear un catálogo rápidamente. Muchas gracias por su atención. Si desea más información sobre Bingo, visite nuestra página web.